Madre mía, la que se ha liado con Engin y Tuba. ¿Os esperabais esto? Porque yo, sinceramente, todavía estoy procesándolo. O sea, de repente, ¡bam! Sale a la luz algo que nadie, y digo nadie, veía venir sobre su relación. Y no me refiero a lo típico, a que si se pelearon, a que si se reconciliaron. Esto es otro nivel de salseo. Veréis, todo el mundo hablaba de ellos como esa pareja súper glamurosa, los reyes de la televisión turca, ¿verdad? Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, juntos en pantalla, un Dream Team. Y fuera de cámaras, pues un poco misterio, un poco de respeto mutuo, pero nada de confirmaciones, nada de oficialidades locas. Siempre en esa línea de somos amigos, nos respetamos profesionalmente. Y claro, eso alimentaba el rumor, ¿no? Que si se gustan, que si solo son compañeros, que si la química es solo para la ficción. Lo normal, el cotilleo de toda la vida. Pero ahora, zas. Ha salido un detalle, un chivatazo, una cosa que te deja pensando, ¿pero esto qué es? Resulta que hay un hilo del que tirar que conecta sus vidas de una manera que, honestamente, te saca de la zona de confort de la amistad profesional. No os voy a soltar todo de golpe, que hay que crear expectación, ¿no creéis? Pero os adelanto que va mucho más allá de compartir un set de rodaje. Lo que yo creo que está pasando aquí es que siempre nos han mantenido en un segundo plano, jugando con esa ambigüedad que, admitámoslo, a veces es más atractiva que la verdad pura y dura. Muchos dirán que es estrategia de marketing, que es para mantener el interés de la audiencia. Y sí, podría ser. Pero yo sospecho que hay más. Hay algo en la forma en que se miran, en la forma en que se defienden el uno al otro en redes sociales, aunque sea sutilmente, que te hace pensar que hay una conexión real y profunda. Porque pensadlo bien, si solo fueran compañeros, ¿por qué esa protección tan férrea? ¿Por qué esa cercanía que se intuye incluso en las distancias? Yo he estado buceando en los foros, he estado leyendo los comentarios de los fans más acérrimos, y hay un patrón que se repite. Un patrón que apunta a una historia detrás de las cámaras que se ha mantenido oculta. Y no me refiero a un lío pasajero, ojo. Me refiero a algo más sólido, algo que quizás ha estado ahí desde el principio. ¿Y qué es eso que nadie esperaba? Pues mirad, sin querer meter la pata y romper la magia, os diré que tiene que ver con apoyos importantes, con decisiones de vida compartidas, con un nivel de complicidad que va más allá de la pantalla. Imaginaos la escena, después de rodar horas y horas de vivir personajes juntos, ¿qué pasa cuando se apagan las luces? ¿Se van a casa a ver Netflix por separado? ¿O comparten algo más? Pues parece que sí comparten algo más, algo bastante significativo. Esto me hace pensar en cómo a veces idealizamos a los famosos, ¿no? Los ponemos en pedestales y queremos creer que todo es perfecto, que todo es como lo vemos en la tele. Pero la realidad, casi siempre, es mucho más compleja y, para ser honestos, mucho más interesante. Y el caso de Engin y Tuba es el ejemplo perfecto de que detrás de esas sonrisas perfectas y esas miradas intensas, hay vidas, hay decisiones, hay un vínculo que va más allá de lo que nos dejan ver. Y ahora, después de soltaros esta bomba, solo queda una pregunta en el aire. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta revelación cambia la percepción que tenéis de ellos? ¿Pensáis que esto es solo una estrategia para avivar el fuego o que realmente hay algo más fuerte entre Engin y Tuba de lo que creíamos?